En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos les respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, pues nos encontramos con el Señor Jesús dialogando con sus apóstoles y les hace una doble pregunta. Una de ellas es: ¿qué es lo que dicen los demás que soy yo? ¿Qué dicen ellos quién soy yo? Y luego una pregunta más directa y más personal: ustedes, como creyentes, ¿qué es lo que ustedes piensan? ¿Quién soy yo? Ciertamente, si nosotros salimos a las calles a preguntar: oye, ¿tú qué piensas? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Nos vamos a encontrar infinidad de respuestas. Sí, porque los políticos tienen una respuesta, una idea sobre Dios, los economistas tienen otra, aquellos que rechazan todas las enseñanzas de Jesucristo tienen también su propia respuesta. Nos vamos a encontrar entonces algunas respuestas que definitivamente rechazan al Señor Jesús, y otros que lo aceptan, pero lo aceptan a su manera. Sí, era como un iluminado. Sí, es un gran hombre. Y por eso la pregunta que él hace a los apóstoles y que también te hace a ti: y para ti, ¿quién soy yo? La respuesta de Pedro es muy contundente: tú eres el Hijo de Dios. ¿Esa es tu respuesta? Porque si Jesús es el Hijo de Dios, entonces la pregunta es: ¿y actúo como Hijo de Dios? ¿Me esfuerzo en conocer la palabra del Señor, las enseñanzas de Jesucristo, para poder vivir como hijo suyo? Es decir, para ser cristiano. Y entonces aquí queda para cada uno de nosotros la respuesta, que siempre será una respuesta muy personal. Pero fíjate lo que el Señor Jesús le dice a Pedro: pues tú eres Pedro, es decir, eres roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Conocemos a Pedro, sabemos que Pedro de repente era así un poquito impetuoso y que también fallaba, como tú y como yo. Sin embargo, Pedro escucha estas palabras que le van a dar seguridad en su vida, y las puedes aplicar también para ti. Yo me las tengo que aplicar. Para mí es más fácil porque me llamo Pedro, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Qué bella tarea, qué gran compromiso. Pero esa es la tarea y el compromiso que los santos asumieron. ¿Y quiénes son los santos? Hombres y mujeres testigos de Jesucristo. Es decir, tú y yo estamos llamados a ser testigos de Jesucristo en el lugar en donde estamos. Eres un joven, tienes que ser testigo de Cristo, porque sobre ti Cristo va a edificar su iglesia. Estás casado, eres soltero, sobre ti Cristo va a edificar su iglesia. Eres religiosa, eres religioso, eres sacerdote, sobre ti Cristo va a edificar su iglesia. Qué bella tarea, querido amigo, porque cuando nosotros decimos: Señor, tú eres el Hijo de Dios, entonces estamos llamados a trabajar y a vivir en consecuencia. Hoy es domingo, por ejemplo. ¿Ya fuiste a misa? ¿Te has confesado? ¿Cómo vives la vida de la gracia? Fíjate que yo quiero compartirte algún testimonio de un joven. Hace unos días lo conocí, seguramente que también me está viendo él aquí. Él me decía: el 13 de mayo,
Cuando en mi parroquia nos consagramos a la Virgen, algo ocurrió en mí. De tal manera que ante la castidad, que yo sentía un poco de problema, es un joven soltero, algo hizo Dios en mi vida que hoy entiendo lo que es la castidad y la disfruto. Sí, querido amigo, cada uno de nosotros tenemos algo, voy a decir, nuestro talón de Aquiles. Y ese talón de Aquiles que quizás te está impidiendo vivir como hijo de Dios y que te quita la felicidad, ese problema que estás teniendo en casa, en tu trabajo, en tu empresa, eso entrégaselo al Señor. Y dile, Señor, tú eres el Hijo de Dios y sobre mí quieres construir tu iglesia y esperas que yo dé un ejemplo y un testimonio de ti, pues derrama tu espíritu en mi corazón, porque sin ti nada puedo. Jesús, tú eres el Hijo de Dios y te has fijado en mí y me das una tarea y una misión que a veces pienso que es difícil y será imposible si no lo hago contigo, porque tú confías en mí, Señor, verdaderamente con alegría. Te proclamo como el Señor de mi vida, como el Señor de mi existencia, como el Señor de mis posesiones, como el Señor también de mis pecados, de mis dudas, de mis inquietudes. Que todos te conozcan, Jesús. Jesús, que todos te conozcan y te amen. Es la única recompensa que quiero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre tus actividades diarias y tu apostolado. Amén.